Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, bueno y buenas tardes. Hoy estamos en el día Pu del calendario ancestral. De una vez estamos viendo la posibilidad de hablar con ustedes sobre la espiritualidad de los pueblos, pues muchos se preguntan sobre la espiritualidad, cuál base tiene. Pues lo que puedo decir yo y contestarle en base de los códices. Aquí tengo un libro de más de 2000 o 1000 páginas. Pues no sé si está en internet o realmente en algún lugar se puede conseguir. El libro esto me mandaron de México hace años. Pues no se sabe si están o no están en alguna biblioteca. Los libros muy ancestrales, aunque no dice muchas cosas, pero sí a la matemática, a los días, a los meses, pues todo está escrito. De platicar con ustedes es para transmitirlo directamente al público y aprovechando la oportunidad de en Face Live que nos sintoniza a todos y todos los rincones más apartados de Ciudad de Guatemala, fuera de las fronteras, en otros países y naciones del mundo. Pues aquí estamos transmitiendo en base de este códice, de este libro. Hay mucho que hablar de esto. Nosotros como pueblos no tenemos que avergonzarnos de decir la verdad de los que está escrito en los libros. Y para decirles que los libros ancestrales más antiguos en cualquier libro del mundo, ahí se encuentra, ahí está en la visión de ustedes. Porque es fácil decir aquí está y no está. Nosotros en varias oportunidades, en video y conferencia, hemos dicho que tenemos libros sagrados, que son los códices. Pues aquí estamos en este momento transmitiendo lo que es el libro sagrado de los pueblos originarios. De manera que les saludamos y un abrazo a cada uno de ustedes. Y aprovechamos para saludar a la familia, a sus familias, en nombre de Ajau Todopoderoso. Pues sí, estamos transmitiendo y deseamos muchos éxitos. Lo que pretendemos hacer es dar a conocer y saber sobre lo que es el calendario. Por ejemplo, hoy estamos en el día Ajpu, en el pensamiento maya y escrito en los libros. Y también es un día, como todos los días es especiales, todos los días de gracias, todos los días es vida. Pues no cabe duda, el día de hoy estamos también un día, como todos los días, son buenos. O sea, no hay ningún día que no sea bueno. De manera que vamos a decir a los libros que si ustedes encuentran vía internet o alguna biblioteca, o lo que están viendo en México, pues lo puede conseguir allá en México quizá. Se llama México de los Siglos. Tiene, digamos, bastantes escritos, o sea, como ya dije, las cantidades de páginas que tiene este libro son enormes, y el tamaño, que es casi tamaño carta, y tienen varias páginas, o cuántos folios tiene, es bastante.
está conjugada la matemática, el calendario y este libro, y por lo tanto lo traducimos al castellano porque este libro, no sé si algunos lo tienen por ahí o es un libro que tiene bastante importancia para nosotros y creo que para ustedes también, a todos que nos están viendo en este video, pues definitivamente también es de mucha importancia leer. O sea, si nosotros los pueblos queremos sobresalir con éxitos, esa ya viene a la parte de nuestra acervo cultural. Si nosotros nos gustan los libros, nos gusta la lectura, instruirnos autodidácticamente en base de los libros ancestrales y tal vez no captar todo lo que tiene, sino que cómo es realmente la vivencia en los pueblos. Entonces, la vivencia en los pueblos es distinta a lo que se dice en la historia oficial. En todos los países latinoamericanos, cuando me refiero al país latinoamericano, al país o los países latinos, me refiero a la Avia Yala a nivel continental. Muchos lo llaman Nuevo Mundo, pero para nuestra Jao, el creador del universo, no existe Nuevo Mundo, ni Nuevo Mundo, porque la Tierra se hizo desde la creación al mismo tiempo. Y más por eso, hasta una radio que existe dice se llama Nuevo Mundo. Y no existe eso, sino que solo en la mente muchas veces cabe, muy personal, muy individual, pero en realidad base fundamental tiene para decir lo que es nuevo mundo, viejo mundo. No tiene base contundente para decir. Más por eso, en base del acervo cultural, en base de la lectura, en base de instrucciones, buscando buenos libros que pueden instruir o leer los códices para no caer en mentira o falsedad o engaño, porque muchas veces que la historia oficial nos engaña. La historia oficial dice una falsedad. En las escuelas, tanto preprimario, primario, básico, diversificado y hasta la Academia Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues hay grandes mentiras. Y esa es mentira no es adecuada para el pueblo. Si usted se empieza a analizar hoy en día, pues ¿por qué el pueblo muchas veces está discriminados, odiados o rechazados muchas veces? Porque el mismo pueblo también desconoce su identidad o desconoce su origen. No sabe dónde está parado, o sea, no sabe su presente ni mucho menos su futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos sobre eso, porque cuando nosotros mismos nos desconocemos, prácticamente podemos caer erróneamente en una desestimación. Una desestimación no quiere decir que no cree que soy yo, mejor no tengo identidad o no conozco de dónde soy, de dónde vine y de dónde voy. Es decir, eso es la falsedad que nos enseñan muchas veces en la escuela. Me recuerdo hace años, por supuesto, yo tengo mi edad, me recuerdo algunos años, decía un profesor de la escuela, como que yo mi vida estudié toda la vida de nocturna y llegué hasta la universidad, pero decía algún catedrático en ese momento, desde la primaria por supuesto, de adulto acelerado, hace años, decía que la independencia no era provocado ni participaron a los indígenas, decía. No era la fuerza de poder del pueblo maya,
o del pueblo originario, porque que se logró pues la supuesta independencia. Pero en realidad yo en ese momento dije entre mí, no sé, no tenía mucho conocimiento en base del estudio, pero hoy en día que estoy yo con mucho conocimiento en relación de lectura y estudio, y honestamente les puedo decir que no es así lo que a mí me dijo el catedrático, porque él en ese sentido, si ustedes me escucharon bien, él en ese sentido tenía una apreciación superior a la independencia, es decir, él cree que la independencia sí es absolutamente independiente, con libertad. Sin embargo, la historia notoriamente señala que no es así, porque sabemos que la independencia, hoy en día no hay tal independencia. Si nosotros somos inteligentes en mi análisis, hacer una síntesis de toda la historia, que no somos absolutamente libre o independiente, como se dice, sino que estamos dependiendo, el país está dependiente de algo que usted ya lo sabrá, lo descubre de por qué estoy hablando de esto. Entonces, cuando hablamos de conocer de identidad, los pueblos antiguos sí tenían una absoluta libertad, es decir, estaban libres de expresión, estaban libres también de visitar, digamos, otros pueblos, no había fronteras, eso se llama libertad. Visitar a otros, digamos, porque ellos caminaban, digamos, en varias naciones, llamémoslo así, y sin necesidad de pasaporte o de permiso. Entonces, eso es la absoluta libertad, cumpliendo con los principios divinos del Creador y Formador. Entonces, allí es la libertad absoluta. Entonces, la espiritualidad de los pueblos nos muestra y se comprueba que la libertad que se practicaba de aquellos tiempos sí era una libertad concreta, una libertad bastante, digamos, practicable en la sociedad y por todas las sociedades. Entonces, hoy de manera que estamos hablando un poco de esto en relación de los libros, de los códices, por otro lado, pues ahí encontramos la veracidad cuando empezamos a comprobar y a comparar este libro a los códices, a los otros pueblos como incas, a los pueblos mayas, a los pueblos aztecas y otros nombres que aparezcan, y sí tiene muestra una unidad de comunicación de aquellos tiempos, por el arte, por la escritura, por la filosofía, por la espiritualidad entonces que se practicaba. De manera que estamos hablando sobre esto, porque muchas veces se dice que nosotros como que nada que ver con la independencia, nada que ver con esto y el otro. Es más, hay un libro que anda por ahí. Primera vez leí ese libro, pues no mucho encontraba sentido lo que dice, porque dice el hombre adelantado. Entonces, y empecé a leerla, o todo el, digamos, diferentes subtítulos que aparecían en ese libro, y me pude dar cuenta que el hombre adelantado, según algunos historiadores, a favor de los otros, porque a favor del pueblo nada, ¿verdad?
Entonces escribía que el hombre adelantado es el que descubre el nuevo mundo, por eso hablaba del nuevo mundo. Y uno cuando empieza a analizar la situación del nuevo mundo, nada que ver con el hombre adelantado, porque la historia marca y dice algunos párrafos, frases, relación de la invasión. Y cuando ellos vinieron, no venía por los pueblos. Ellos iban allá en la India, que hoy se conoce como la India, el país de la India. Allá iba, según ellos, pero por confusión o por no pagar impuestos de pasar allá en todo el Medio Oriente para llegar a la India, pues pensaron que había llegado a la India. Y las primeras islas que toparon fueron todas las islas de Atlántida, que hoy se conoce como Cuba, Puerto Rico, Haití y otros. Pero ya estaba, todas esas islas ya estaba habitado por los pueblos originarios. ¿Qué es lo que hicieron con los pueblos originarios cuando encontraron en Haití y otros? Porque hay bastantes islas donde ellos entraron. Empezaron a matarla, a secuestrarla y robarlo todo lo que tenía pues a esos pueblos. Entonces, de manera que no era el hombre adelantado, o sea, por confusión, por error, o porque realmente no conocía, digamos, totalmente que el mundo es redondo, o la tierra es redondo, o la tierra es redonda. Y por lo cual ellos, digamos, si la tierra es redonda, entonces ellos deber estudiar lo que es la tierra, pero todavía ellos manejaron algunas ideas, según la escritura, manejaron la idea de que la tierra es cuadrada, mientras para los pueblos originarios ya lo narraba en las diferentes escrituras que ellos tenían o tienen, pues la tierra es redonda, es decir, es esférica. Entonces, de manera especial, de que hubo una confusión ahí, y esa confusión, pues hoy en día los pueblos no estudian, están más esclavizados en la ignorancia, esclavizados por diferentes factores, porque a muchas personas, digamos, no quieren estudiar, no se esfuerzan, no luchan por estudiar, conocer la realidad de nuestros orígenes. Yo no leo tampoco mucho lo que es los libros de antropología, de arqueología, porque también es una camisa a la fuerza que no cuadra con la realidad. Y lo más precioso, hoy en día, yo estoy escribiendo la realidad de la historia de los pueblos. Ya llevo 40 años escribiéndolo y tal vez algún día salgo o se sale a luz a la publicación. No se sabe, quién sabe, dicen los abuelos, que si sale a publicar los conocimientos real, traducida al castellano, para poder, digamos, decir la verdad. Y creo que decir la verdad, nadie se opone. Dicen los abuelos antiguos, si le estás diciendo la verdad, es incuestionable, es indudable, es infranqueable. Pero si digo mentira, más algún día se descubre la mentira, más algún día se descubre el engaño que yo estoy haciendo. O sea, esto es como la conversación de hoy: quién soy yo, de dónde voy, dónde vine, por qué estoy así. O sea, yo me doy cuenta, yo soy originario del Quiché, nací del Quiché, crecí una parte en la ciudad capital, trabajando arduamente, por supuesto, que desde pequeña edad empecé a trabajar en todos los trabajos que conozco y supe hacerlo, parte de la juventud, y estudiando, por supuesto, que no solo el trabajo, sino que estudiando paralelamente.
lo que uno se dedica diariamente. Y en esta conversación puedo decirle a ustedes que algún día saldrá a luz a la verdad. Cuesta lo que cueste, pues se logrará algún día que los pueblos hoy en día no han hablado, los pueblos hoy en día no han escrito, los pueblos hoy en día no se sabe de qué sabiduría sabe, o de cuál es su pensamiento, o cuál es la lógica de pensar. Pues de esa línea quizá lo vamos a ir viendo y logramos algún día que nuestras escrituras, nuestra historia real, que esté a la opinión pública, que esté también a la educación, que esté también en las diferentes universidades, si es que así lo quiero, porque los libros, las diferentes temáticas, los diferentes temas que estamos tocando, algún día saldrá a luz. Y siempre encontraremos el camino cómo publicarlo. No tenemos suficiente fondo como para publicar, pero sí buscaremos la manera cómo hacerla a través de lucha, a través de economizar quizá algún día para publicar los conocimientos reales. Lo que ustedes están viendo en este libro, pues allí va también todo ese conocimiento que estamos hablando. Porque muchas veces muchos pueblos o muchas personas indican pues de que dónde queda. Hay muchas personas que he encontrado y me dice, ¿y cuál es mi origen mío? Pues, o sea, les digo yo no lo puedo decir en este momento, pero tiene que tomar conciencia. Porque yo no voy a obligar a la gente o personas que se reconozca de sí mismo y se le diga yo, esta es tu identidad. Pero eso no se puede, sino que tiene que nacer de la persona. Y nacer de la persona indica que yo voy a leer. Pero ahorita no les puedo yo decirlo, mire, vaya en tal biblioteca o vaya en tal lugar o tal país o tal zona, porque aún todavía los conocimientos están por traducir al castellano. El problema aquí es más la traducción, lo más difícil, la traducción al castellano, donde uno encuentra varios obstáculos, porque hay, digamos, la esencia de cada lenguaje tiene varios conceptos, y esos conceptos había que publicarla y darle sentido real o la razón por qué y para qué. Entonces, en ese sentido, pues encontramos el sentido de la espiritualidad si estudiamos los libros que está por salir, no sabemos en qué año va a ser publicada o publicado. Nuestro conocimiento al ser publicado, pues obviamente muchas personas dirían no o sí, pero ellos que toman su propia decisión. Digamos, nosotros no tratamos de buscar adeptos, ni ponerle temor a la gente, porque es más fácil engañar y ponerle temor a las personas que uno esté consciente de sí mismo, de sentir por qué anda en la espiritualidad, por qué está en la espiritualidad. O sea, esa es la pregunta que siempre se hace en relación por qué nosotros practicamos la espiritualidad. De manera que este libro ayuda un poco de
de traducir al castellano. Todo viene este libro en castellano, pero el sentido real de algunas figuras que aparece aquí, pues tiene otro sentido que muchas veces no encaja al concepto, digamos, que está en traducción al castellano. Y por eso es que el día de hoy estamos transmitiendo aquí y haciendo conversaciones con ustedes. Y esta conversación no debería, digamos, o debe tener en cuenta lo que ustedes sienten, lo que ustedes perciben, lo que ustedes analizan, de qué son ustedes, de dónde y por qué. Digamos, eso es una base fundamental. Las indagaciones que se hacen todos los días o en todos los momentos para evitar cualquier problema que haya en el camino. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos quiénes somos y muchas veces nos comparamos, nos metemos, nos transculturizamos por X y Y motivo de nuestra padecer. Y eso es un punto muy delicado, porque no sabemos. Mucha gente me dice a mí, yo creo que yo soy de este lado, me dicen algunos, ¿eh? Otro me dice, yo no creo ni sé de dónde soy. Entonces el panorama se vuelve complejo, porque no sabe de dónde y cómo debe identificarse. En ese sentido, entonces, se debe, digamos, ser, digamos, bastante consciente de dónde son ustedes, en qué etnia pertenece, porque si usted no sabe de qué etnia pertenece, definitivamente entra un momento dado la situación muy compleja. Se compleja por distintas razones el por qué y para qué, ¿verdad? Solo nos arrimamos muchas veces y nos arrimamos bajo ciertas culturas o adoramos ciertas razas extranjeras en el mundo y no sabemos a nuestro creador y formador de dónde y cómo. Muchas mentiras, por eso las mentiras, las calumnias y difamaciones, desde el momento que se introdujo el invasor a nuestro territorio, pues definitivamente en ese momento se quebró los principios, se quebró y se deja de practicar la educación, se dejó practicar la espiritualidad, se dejó practicar la matemática ancestral, se dejó muchas cosas de muy, digamos, tiene mucha buena utilidad, se dejó de practicarla por situaciones de que se les prohibió a los pueblos de practicar su propia cultura. Se les prohibió bajo decretos, leyes recetadas por los invasores sobre los pueblos. Yo estoy hablando aquí de una manera como sacerdote maya y no tengo ninguna objeción lo que diga, ni duda lo que digo. No tengo ninguna forma de algo que me diga eso es, no es cierto, porque lo que estoy hablando es una realidad, lo que ha pasado con los pueblos y sigue pasando. Muchas veces se dice en la historia que nuestros ancestros no conocían el espejo y cambiaba oro por espejo. Es una versión también que realmente no está comprobado y que más se cree que lo que dice la historia es que por fuerza quitaron oro y plata a nuestros ancestros. En cuando fueron a pedir oro y plata, porque ellos conocían el oro, conocían la plata, ya conocían el metal,
Entonces, cuando ellos vinieron, pues se engañaron con el espejo. Pues ese espejo no ha pasado de moda hoy en día. Eh, por ejemplo, el celular. Hoy en día muchos jóvenes están perdidos del uso del celular. No están utilizando para el beneficio de trabajo o por el estudio o por hacer muchas cosas en cuanto a la tecnología actual. Pero muchos jóvenes de este material técnico o la ciencia tecnológica o ese conocimiento se usa para otras cosas, que no es para enriquecimiento o el conocimiento, no es para enriquecimiento del saber, la educación, la historia, porque estudiar la historia, se habría mucho tiempo para estudiarlo, no cabería pero en 5 minutos. Pero mucha gente piensa que estudiar la historia con un minuto ya lo aprendía todo, y no es cierto. Igual pasa con el origen y la identidad, o la etnia, o los pueblos originarios. Piensa la gente con saber el calendario ya lo sabe todo. Tal vez un día, 2 días puede estudiar y ya lo sabe todo, y no es así. Y más por eso se queda truncado todos los conocimientos, porque conocer la espiritualidad habría que estudiar demasiado para tener ese conocimiento adecuado. Y el que no tiene conocimiento adecuado, pues, ¿por qué no le gusta estudiar? Y eso es la verdad. Muchos pueblos se divagan por las calles, por otros asuntos, que realmente debe aprovechar el tiempo. Dicen los grandes sabios del mundo, los abuelos dicen, no hay que perder el tiempo, porque el tiempo hasta los santos lo llora. Y es una realidad, porque si usted se mete a estudiar y tener conocimiento sobre la realidad, pues definitivamente va a saber usted, digamos, muchas cosas que son elementales para la vida y para el desarrollo del conocimiento, no solo en el trabajo, sino que también como persona útil de la sociedad o en la sociedad. En ese sentido, quiero comunicar con ustedes en relación de este libro entonces, porque eso es lo que indica, digamos, cómo los pueblos se educaban, pues a través de la enseñanza del trabajo, es saber trabajar, y al saber trabajar empieza a tomar conciencia, y esa conciencia, pues, es una educación adecuada para el ser humano, dicen los abuelos, y por eso desde pequeños los niños se les enseña a utilizar los instrumentos o herramientas para el trabajo. Digamos, al menos yo pasé por ahí y mis padres y mis abuelos decían que si yo sepa trabajar bien, entonces tendré derecho a la vida de decir que ya sé todo lo que concierne el trabajo. Entonces, pero salí bien, digamos, no estoy metido en cosas que es ajena a la buena educación, a la buena cultura, pues estoy bien instruido por los abuelos. Y bendito sea el Ajao, que estoy ya con mi edad ya un poco avanzada, pues me siento bien con todo lo que he aprendido en mi vida. Entonces, lo que es aprendizaje es importante para la vida de la persona. No solo estudiar por sacar un cartón o por hacer un examen, sino que estudiar por la vida. Y estudiar por la vida es lo más importante para los pueblos, digamos, que salga adelante. Un abuelo decía cuando aquellos tiempos, cuando se enseñaba, digamos, todos los códices posibles a las personas que necesitan educar, dice que era sociedad rica en sabiduría y fortalecida en economía. Pero hoy en día vemos la pobreza, vemos muchas cosas, porque también la sabiduría se ha perdido, el conocimiento, todo eso ya no se practica, lo que es la realidad, como le decía, en relación al trabajo. El trabajo es parte de la educación. No hay ningún niño educado si no se educa a través del trabajo y del estudio. Téngalo presente.
y eso es doloroso para otras personas. Se cree que son inteligentes o personas dice ser inteligente, pero en realidad están equivocados sus métodos de estudio, están equivocados métodos de la educación, porque el método de la educación de aquellos tiempos era el método más adecuado, es que primero debes practicar, y la práctica entonces ya se te lo explica, entonces ya entendés qué es, entonces, qué es trabajar, qué es ser hombre responsable, qué es ser hombres con compromiso. Porque dicen los abuelos, la vida, si no conoce, no sabe trabajar, entonces, ¿de qué? Si no tiene educación, no tiene conocimiento a usar las herramientas de trabajo, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a sostener a la familia? ¿Será que es un hombre va a ser responsable por los padres y madres del futuro? Seguramente que no. O sea, a muchos jóvenes no les gusta esto porque piensan que manejar un celular o manejar cualquier cosa en las computadoras, pienso que eso ya son científicos en el mundo y está muy equivocado. Preguntemos a un chino qué educación tiene el chino, preguntemos un país adelantado como Alemania y otros países del mundo que son ellos que van por delante todo de la ciencia. Los niños en otros países del mundo ya saben hacer los relojes que cuestan de a 60 quetzales aquí en Guatemala. Ya saben hacer aparato, ya saben hacer el componente de un circuito integrado, ya saben hacer el voltaje y cómo trabaja la electricidad y con la tecnología o con los celulares. Y más por eso, ellos están adelantados. Y nosotros queremos hacer un país, o los países latinoamericanos, ricos en conocimiento, en cuanto ni siquiera nosotros sabemos dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos a ir. Entonces sí es una preocupación que muestro este libro para que ustedes tengan una idea de qué y por qué está este libro aquí. De manera que en otra oportunidad quizás vamos a platicar con ustedes, conversando de nuevo en este Face Live, y en todos y para todos, y Dios los bendiga. Y un saludo y un abrazo fuerte de corazón. Así que les deseo feliz noche a cada uno de los que están conectados en esta vía, en este momento. Así es que le deseamos muchas bendiciones entonces y siga adelante con sus estudios, porque para estudio no hay edades. Muchas veces criticamos nuestra edad, pero la edad nada que ver con el conocimiento, sino que el conocimiento se adquiere en cualquier edad, en cualquier